Gracias, Edgar. Bueno, aquí también donde yo vivo en Riobamba está haciendo bastante frío hoy. Hemos tenido un día un poquito más acogedor que otros, pero sigue siendo bastante frío. Creo que algunas de las personas que están en el curso son de la costa y no saben la suerte que tienen, porque a veces sí hace falta estar enfocado un poco en un lugar un poco más caliente, ¿no? Eh, bueno, yo quería comenzar el día de hoy, decirles que vamos a tener una clase un poco más tranquila, porque sé que últimamente les he dado como mucho material, 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 y eso también a veces es difícil hasta de digerir, ¿no? De tantas cosas que hemos visto. Entonces, ya a la mitad del proceso, quería que tuviésemos una clase ya más relacionada, antes de tocar el tema de los artículos científicos, quería que tuviésemos un poco de repasar algunas cosas que hemos visto, a los fines más bien de reforzar esos conocimientos, ¿no? Entonces, vamos a tomarnos un tiempito para eso. ¿Quién me dice en un primer momento qué es lo primero que tengo que hacer para investigar? ¿Quién me dice? A ver, Hola doctora, muy buenas. Pedro Reyes le buenas saluda, un tardes, saludo a Pedro. todos los compañeros. Bueno, considero que una de las primeras cosas que uno tiene que hacer al inicio de una investigación es escoger un tema general que a uno le guste, ¿no? Por ejemplo, como usted decía, la contaminación ambiental, el cambio climático, la igualdad de género, pero posteriormente a ello, esa sería la idea general de investigación. Posteriormente a ello tendría que ir redireccionando o enfocando a un tema específico. Por ejemplo, la contaminación ambiental en las empresas industriales del sector pesquero del Cantón Manta, ¿no? Entonces, Exactamente. yo podría investigar un tema ya un poco más específico. El Entonces, lo compañero me primero, sí, dice, ujú, eso era, el primero es un tema en general y de ahí uno va afinando y delimitando su tema. exactamente. El compañero dice tener un tema. Yo estoy leyendo por aquí, por el chat, que me dice, en Manta tenemos ahora una tarde fría. Ah, imagínense, entonces nadie está a salvo. O sea, Todos estamos afectados, nadie está a está salvo del frío. resplandeciente, pero fresca. Bueno, entonces fíjense, otra persona me dice el tema, tener una idea, estructurar un tema. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es tener un tema, ¿no? Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es hacer una idea. De esa idea sacamos un tema. El tema puede ser, por así decirlo, decíamos que tenía un nombre, ¿no? El objeto de estudio, ¿no? Y hablábamos del objeto y hablábamos de los objetivos. ¿Cuál es la diferencia entre el objeto y los objetivos? ¿Quién me dice? El objeto es el fenómeno que queremos investigar o estudiar, por las variables que queremos investigar o estudiar, en forma general, pero el objetivo ya es el qué de ese objeto que queremos investigar nosotros. ¿Qué voy a investigar de ese objeto? Parece que el objetivo entonces es como más específico que el objeto. El objeto tiende a ser algo muy general, por así decirlo, la contaminación ambiental, o puede ser, por ejemplo, la igualdad de género, y queda ahí, ¿no? O sea, eso es lo que yo voy a investigar, el tema que yo voy a investigar es ese, ¿no? Pero luego de eso, el compañero me dice, el objetivo es como algo mucho más concreto, es como algo mucho más específico, ¿no? Y cuando decíamos los objetivos, ¿cómo decíamos que podían ser los objetivos? Alguien que no sea Pedro, ¿para qué? Porque Pedro es uno de los que siempre responde. Vamos a ver, Pedro, si no te toca salvar la patria. Vamos a ver, ¿quién me dice? ¿Cómo son, pueden ser esos objetivos? A ver, ¿quién me dice? Pa- Pedro pa- Hidrobo y Flores me dice, dígame. Para ello usted nos había dado una guía también, ¿no? En la taxonomía de Bloom, que para podernos guiar, al menos nosotros que somos nuevos en investigación, que usáramos un poco esa guía de los objetivos bajos, medios y altos. Entonces, que nos sugería que para los objetivos generales utilizáramos los verbos, o sea, en función del verbo que utilizáramos, teníamos que ubicarnos. Si utilizábamos un verbo alto, los objetivos específicos tenían que ser medios y bajos. Y si utilizábamos un verbo medio, ya los objetivos específicos tenían que ser objetivos considerados del grupo de los bajos. Pero Yo esa les es una decía guía. también, ajá, exactamente, yo les decía también que eso era una guía, ¿no? Cuando uno está empezando y uno no sabe muy bien cómo construir un objetivo o hacia qué
hacia qué lado orientarme, es bueno que yo tenga una forma que me permita a mí seguir por así decirlo, un criterio, un mismo criterio. Mi compañero, por ejemplo, de artículos siempre me decía, lo que pasa es que el verbo más amplio es el primero que tiene que estar en el objetivo general, y luego cuando yo voy haciendo cosas más sencillas, las incluyo en los objetivos específicos. Pero obviamente nosotros que estamos empezando a investigar, no podemos saber cuál es el verbo más amplio y cuál es el verbo más completo si no tenemos, por ejemplo, una pequeña tabla, una pequeña ayuda que nos guíe en ese proceso. Entonces está muy bien lo que dice Pedro, los objetivos no son una camisa de fuerza, pero generalmente sí que guían la investigación, ¿no? Me dice por aquí Yomar, me dice, los objetivos guían la investigación. Exactamente, es la misma idea que yo acabo de expresar. Y por ejemplo, me dice por aquí Pedro Hidrobo, los objetivos específicos son las actividades que ayudarán a cumplir el objetivo general. Nos podemos ayudar con las categorías de Blue. Muy bien. El objeto se refiere al tema de interés, sí. Entonces tenemos algunas cosas aquí. Las vamos a ir anotando a los fines de que las tengamos claras ya. A ver, voy a abrir aquí un documento de Word. Entonces decimos, el objeto de estudio, decimos que un objeto de estudio podría ser, por ejemplo, decimos que un objeto de estudio podría ser, por ejemplo, el calentamiento global, ¿no? Vamos a poner la igualdad de género. Decimos que al lado del objeto de estudio están los objetivos de investigación. Y como decíamos que eran esos objetivos, decíamos que había un objetivo general, ¿no? Y que había unos objetivos específicos. Yo les pregunto a ustedes cómo construimos ahora, cuántos objetivos generales y cuántos objetivos específicos se recomienda tener. No es obligatorio, pero ¿cuáles se recomienda tener? A ver, ¿quién me responde esto? Por lo general, se nos pide que hagamos un objetivo general, ¿Sí? que esté muy relacionado con el tema de investigación y como objetivos específicos que hagamos entre 2 y 3 objetivos. Sí. Un compañero me dice, Pedro y Robo me dice cuatro objetivos específicos. Yo diría, sí, pueden ser cuatro, pueden ser cinco, pero entre 2 y 3 está bien. Tres debe ser. 3 objetivos específicos debe ser. Exactamente. El doctor Juan Ramón Pérez Carrillo me dice 3 específicos, sí. 3 específicos y uno general. Entonces ya tendríamos más o menos una idea, ¿no? Decimos que aquí vamos a colocar ese objetivo general, es el centro de la investigación, es lo más importante, ¿no? Y la vamos a hacer, por ejemplo, dentro de unos verbos que, como decía el compañero, deben ser verbos altos, ¿no? Cuando mucho, verbos medios, o sea, en un contexto en el que sea súper necesario un verbo medio, ¿no? Y los objetivos específicos, decíamos que son 3, ¿no? Y que esos 3 objetivos los íbamos a plantear en un contexto que esté entre verbos medios y verbos bajos. Una vez que tenemos esto claro, ¿no? Y decimos que ya tenemos más o menos una idea de estas dos cosas, ¿qué más nos falta aquí? A ver, primero que estamos construyendo, ¿no? Lo que estamos construyendo sería el nivel teórico de la investigación, ¿no es cierto? Eso es lo primero que estamos construyendo. Yo les decía la teoría y luego de la teoría ¿cómo se llama lo otro? ¿Qué va al lado de la teoría? La práctica. No, bueno, sí, pero en el modelo, es verdad, pero lo que yo les estaba indicando, al lado después de la teoría que vimos, Metodología. la metodología, exactamente, la metodología, así es. Entonces, vamos a cerrar con la teoría. ¿Qué nos falta aquí de la teoría? Tenemos objetivos, tenemos objeto de estudio. Nos ¿Qué falta más el nos marco falta aquí? teórico, nos falta el estado del arte, el marco teórico. Ya, sí, pero otras cosas que yo les di. Alcance, el alcance. El Eso es problema, la metodología. formulación del problema. Exactamente. El problema, ¿no? El problema, el planteamiento de formulación. El problema. ¿Cómo puede ser ese problema? ¿Qué les decía yo que cómo podía ser ese problema? Puede ser expresado a nivel de pregunta o a nivel ¿cómo les llaman? De una narrativa. A nivel de pregunta
o puede ser a Una nivel oración. de expresión, ¿no? Expresión, sí. Yo puedo decir en el problema, y ese problema que me dicen diseño de investigación, tipos y alcances, sí. Pero todo esto es la parte metodológica. Estamos hablando de la parte teórica. O sea, primero vimos, ¿se acuerdan? La primera clase vimos la parte teórica, por eso ahorita estamos repasando. Porque la primera clase vimos la parte teórica y luego vimos la parte metodológica, ¿se acuerdan? Entonces aquí me dicen, a ver, entonces aquí, cuando hablamos del problema, decimos que puede ser una pregunta o puede ser una expresión. Muy bien. El problema es el contexto en la cual yo sitúo la investigación, cuál es la razón, ¿no? Al lado de ese problema me falta otra cosa aquí. El campo, ¿cómo se llama? Campo de acción, ¿no era? El campo de acción. ¿Y qué es ese campo de acción? Alguien que no sea Pedro, porque Pedro me está respondiendo todo. Parece que hizo los deberes. Sí, pero ¿qué es el campo de acción? Estoy leyendo por el chat. ¿Dónde se va a desarrollar la investigación? ¿Dónde se El lugar realiza? donde se va a desarrollar. Entonces, a mí me gustaría decir que es mejor la delimitación concreta que va a tener la investigación. Porque el campo de acción significa que la investigación va a estar. Si yo le voy a decir a la persona que está leyendo una investigación, que está revisando una investigación, que la investigación va enfocada en esto. ¿Qué les decía yo en el derecho? Les decía, pues yo no puedo permitirme una investigación en el derecho ni en ninguna ciencia en este momento en el que yo diga, yo voy a analizar todo. Yo voy a analizar todo el cuerpo humano, yo voy a analizar todas las normas jurídicas de todos los tiempos. Yo les decía, puede ser que termine, puede ser que no, pero probablemente nunca voy a terminar, porque a pesar de que esto es un tema que va variando en el tiempo, y más allá de que está variando en el tiempo, no lo veamos de esa manera solamente, sino que también tenemos que decir que, bueno, que se enfoca o que va enfocado hacia una realidad que no se puede analizar completamente, ¿no? Entonces, por ese motivo, tenemos siempre que delimitar esto. Me dice una delimitación, me dice Gloria, sí, Yomar, perdón, una formulación del problema, una delimitación, muy bien. Entonces tenemos objetos, objetivos, problemas, campo de acción. ¿Qué nos falta aquí? Que no sea Pedro. ¿Qué nos falta? Vamos a ver qué me dicen. Las La hipótesis hipótesis y con las las variables. variables. Muy bien. ¿Y qué es la hipótesis? A ver, ¿quién me dice qué es la hipótesis? Es la forma de plantear el problema. eh, Más es o un menos, supuesto, alguien que es le un ayude a ella. supuesto. ¿Es la respuesta anticipada a la pregunta problema o es la suposición o sea, sería la respuesta a la pregunta problema o al problema que estoy analizando, o una suposición que Exactamente. da respuesta a mi incógnita? Es como me dice Patricia también, que dice es una suposición. María Lisa Saltos me dice la respuesta tentativa a la solución de un problema. Entonces la hipótesis es un supuesto, ¿no? No es concretamente así, no concretamente tiene que ser así, sino que es una suposición. Y cuando decimos que es una suposición, decimos que es una suposición que se hace, ¿verdad? Sobre una posible solución o al planteamiento del problema. Entonces, esta suposición tiene una naturaleza. ¿Y cuál es esa naturaleza? Que es una suposición científica, ¿no es cierto? Cuando decimos una suposición científica, hacemos referencia a algo que no es que viene de la nada, sino que yo me miré un marco teórico, me miré una teoría y a raíz de eso formulé una hipótesis. Esa hipótesis va al lado de otra cosa que ustedes comentaban, que se llama las variables. Variables. ¿Y cómo son las variables? Las variables pueden ser, dependiendo del enfoque, independiente y dependiente. Pueden ser cuantitativas y Independiente cualitativas. o dependiente, ya va. Un momentito, que me están escribiendo por el chat. Ah, Pedro Hidrobo me dice causa-efecto, Patricia me dice dependientes e independientes. ¿Y cómo las diferencio? Que no sea Pedro. ¿Quién es? O sea, Pedro Reyes. Dígame, cómo es la variable independiente? ¿Quién me dice?
Causa y efecto. Sí, pero viéndolas concretamente, ¿la independiente es la causa o es el efecto? La El doctor causa. Juan Ramón Pérez Carrillo me dice la causa, muy bien. ¿Y la dependiente qué es? Entonces, el efecto, como dice Pedro Hidrobo Flores, y también el doctor Carrillo, me dicen el efecto. Muy bien, Patricia también. Entonces, ya sé cuál es la causa, ya sé cuál es el efecto. Ahora yo les pregunto, en esta relación causa-efecto, ¿cuál de las dos variables puedo yo modificar? ¿La independiente o la dependiente? ¿Cuál manipulo? No modifico, manipulo. La dependiente. ¿Quién La ayuda a la independiente. compañera? La independiente es la que podemos manipular para ver los efectos Puedo sobre la manipular la dependiente. variable independiente porque esa es la que yo puedo variar, cambiar, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? Estoy ante una suposición. Yo tengo que ver la causa de lo que yo estoy investigando. ¿Qué es lo que produce mi suposición? ¿Sí? Yo puedo variar esa suposición, pero no puedo variar el efecto, porque si yo varío el efecto, que es la variable dependiente, yo estoy variando también las condiciones de la investigación y puede ser incluso hacia mi favor. Y es algo que no es aceptable dentro del contexto que estamos analizando. Porque acuérdense que esta manipulación de variables va relacionada más que todo hacia algo que se llama o algo que se contextualiza como el diseño cuantitativo, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando veíamos la imagen del enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, decíamos que el enfoque cuantitativo eran unas líneas rectas, ¿no? Que eran así como dos líneas rectas, y decíamos que allí yo tenía que irme del paso 1 al paso 10, sin parar. Pero cuando voy al enfoque cualitativo, estaba en el medio de la literatura existente, alrededor había unos circulitos con todos los puntos, los pasos para llevar a cabo esta actividad, y en un lugar así como aproximado decía hipótesis y variables. ¿Por qué? Porque yo les decía que no era algo tan fundamental o tan importante en el enfoque cualitativo, como sí que lo era en el enfoque cuantitativo. Entonces, cuando hablo de manipulación de variables, solo puedo manipular la variable independiente, porque lo que se produce, el efecto, no depende de mí. El efecto es lo que yo voy a analizar. Entonces, la variable independiente se manipula y la variable dependiente se mide. ¿Sí? El efecto se mide. Lo que se produce se mide. Lo otro lo manipulo. ¿Sí? Hay una cosa que yo sí que puedo hacer. ¿Y qué puedo hacer cuando yo estoy en un campo de acción y yo tengo presente las variables? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Quién me dice? La pregunta, doctora, de nuevo. ¿Cómo plantea la pregunta? No. ¿Qué puedo hacer con respecto a las variables? No, no entiendo bien la pregunta, doctor. Con respecto a las variables, yo les estoy diciendo, yo no puedo manipular la variable dependiente, solo puedo medirla. Puedo manipular la variable independiente, pero ¿qué otra cosa puedo hacer yo como investigador con las variables? ¿Qué más puedo hacer? Solo puedo observarlas. Porque No, ¿qué más puedo hacer? Las puedo, bueno, analizarlas también, pero no, las puedo controlar. ¿Se acuerdan? El control de la variable, lo que les decía ayer. ¿Por qué las controlo? Yo puedo verificar, si se acuerdan del ejemplo que les coloqué de la pelota, ¿sí? Yo puedo verificar si esa pelota que yo lanzo por la acera, si esa pelota que yo lanzo por la acera, yo puedo controlar que no le caiga el trueno, que no le caiga el agua, que no la pase por una grama, exactamente, como dice Yomar, la controlo. Entonces yo controlo la variable y la puedo controlar, y depende del nivel de control que yo ejerza, estoy dentro de un diseño de investigación o otro diseño de investigación, ¿se acuerdan? Si estoy, por ejemplo, ejerciendo un control muy amplio, estoy en diseño de investigación experimental. Si estoy haciendo un control medio, estoy en un diseño de experimentación cuasi experimental.
Y si estoy ejerciendo un control bajo completamente, es un diseño preexperimental, ¿sí? Que es casi que observatorio, exploratorio. Cuando yo no ejerzo el control sobre la variable. ¿Por qué la controlo? Porque la idea es determinar la causa y el efecto, ¿sí? Pero esa causa y ese efecto no puede estar influenciado por una condición que no tiene nada que ver con mi investigación. Es decir, de repente esa pelota iba tan rápido porque estaba lloviendo, ¿sí? O de repente ese factor de que estaba lloviendo fue una influencia en que fuera más lenta que las otras pelotas. Entonces a mí me interesa, cuando estoy haciendo un verdadero experimento, controlar que lo que está pasando, esa causa y ese efecto, sea siempre en las mismas condiciones, ¿sí? Siempre en las mismas condiciones, lo que significa que siempre se produce en las mismas circunstancias. En esas circunstancias, vamos a ponerles una palabra, en las circunstancias ideales, que a veces yo mismo como investigador tengo que permitirme, ¿sí? Tengo que mantenerlas, esas circunstancias. Yo tengo que vigilar que no llueve, que no truene, que estén lanzando todas las pelotas por la misma la misma acera y no por aceras distintas que tengan matices distintas. Por eso yo me puedo permitir controlar las variables. Ahora, al lado de las variables del campo de acción, el problema, los objetivos, etcétera, ¿de qué más podemos hablar? ¿Qué falta aquí? Yo creo que ya podemos irnos hacia el nivel metodológico de la investigación. ¿Qué les decía yo del nivel metodológico? ¿Qué necesito para construir el nivel metodológico? ¿Qué es lo primero que necesito? Esto no sé qué le pasa. El enfoque. Definir qué enfoque, si va a ser cuantitativo o cualitativo. Muy buena la respuesta de él. Espérense un momento. Pues entonces hablamos en primer lugar de un enfoque. Vamos a ver qué me dicen aquí. Ya voy a leer el chat. Los procesos metodológicos, los enfoques paradigmáticos, cualitativo, cuantitativo o mixto. El enfoque puede ser efectivamente, como dice el compañero, puede ser cualitativo, puede ser cuantitativo o puede ser mixto. ¿Qué significa eso? Lo que va a predominar dentro de la investigación, ya sea la descripción de cualidades, ya sea la parte numérica o puede ser una mezcla de las dos cosas, porque yo les decía que ya no estamos ante una antítesis, ¿no es cierto? Entonces decimos que puede ser cuantitativo o que puede ser cualitativo. ¿Se acuerdan de esto? Al lado de esto, ¿verdad? Al lado de estos dos enfoques, una vez que yo define el enfoque, ¿de qué otra cosa podemos hablar? Alguien que no sea Pedro que me diga. Porque Pedro está aquí salvando la patria hoy, igual que Yomar, igual que Pedro Hidrobo Flores, igual que todas las personas que me han escrito, María Zambrano, el doctor Juan Ramón Pérez Carrillo. Vamos a ver, luego de los enfoques, ¿qué podemos decir? El compañero dice los diseños y el alcance. Muy bien. Los diseños, ¿cómo pueden ser? A ver. Los tipos de investigación. A ver, ¿cómo pueden ser los diseños de la investigación? ¿Experimentales o no experimentales? Muy bien. Ya vamos a poner de la investigación. Decimos experimentales, no experimentales. Pero experimentales y no experimentales, ¿cómo son? Esto es cuantitativos, ¿no es cierto? Es un diseño cuantitativo, cuando es experimental o no experimental. ¿Y cómo sería el experimental? El experimental decimos que puede ser
preexperimental, ¿se acuerdan de esto? Experimental propiamente dicho, y cuasi experimental. ¿Se acuerdan de esto? Y luego los no experimentales, ¿cómo pueden ser? Me decía un compañero por aquí, muy bien, transversales y longitudinales. Ahí. Entonces, transversales y longitudinales. Vamos a repasarlo. Lo primero ya lo hablamos. Luego, los no experimentales no los hemos repasado. Cuando decimos transversales, longitudinales, decimos que transversales es un fenómeno que se presenta en el tiempo y es no experimental porque de repente yo voy a coger de allí un dato, un terremoto, fueron 1000 personas que murieron, ¿sí? Un longitudinal es diferente porque yo estoy analizando el desarrollo de un fenómeno a través del tiempo, ¿sí? Cómo se va desarrollando un fenómeno a través del tiempo, ¿no? Entonces, sí, me dicen, muy bien. Entonces decimos, ese desarrollo que está teniendo ese fenómeno a través del tiempo, yo lo puedo analizar a través de distintos momentos de la realidad. Y por eso se llama un enfoque, o perdón, un diseño longitudinal, ¿ya? Lo otro es ya la experimentación, la manipulación de variables, el nivel de confianza, de control, todo eso. Al lado de los diseños, ¿qué más vimos? ¿Qué más vimos? A ver. Después del diseño, ¿qué más vimos? Aquí faltan unos diseños. Faltan los... ¿Cuáles pueden ser los cualitativos? ¿Quién se acuerda? Teoría fundamentada, etnográfico y narrativo. Teoría fundamentada, muy bien. Etnográfico y narrativo. Etnográfico, el narrativo y falta investigación, acción. Investigación, acción. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre cada uno es que de repente aquí yo no estoy trabajando al 100% con las variables, aquí yo estoy trabajando con un modelo que se inmerse, que se sumerge dentro del el campo de acción prácticamente en el tercer momento de la investigación. La diferencia es que yo les decía, parece que la matemática, como nosotros somos abogados, es más compleja, pero termina siendo más complejo este tipo de diseños. ¿Por qué? Porque yo creo que es muy fácil, no es fácil la palabra, porque la matemática tampoco es fácil. La palabra es más universal. Es más universal sacar una cuenta, ¿sí? Hacer un experimento que luego tiene un control interno, un control externo, se puede probar que ese experimento es universalmente fiable, que analizar un contexto cualitativo, porque cuando yo analizo un contexto cualitativo ya yo entro en cuestiones que tienen una trascendencia diferente. ¿Por qué tienen una trascendencia diferente? Tienen una trascendencia diferente porque ya ya estamos hablando de la descripción de un fenómeno que no a veces es sencilla. No es sencillo de repente entender el derecho. Ustedes lo entienden porque viven aquí y porque son de aquí algunos. Pero si nosotros nos vamos a Londres o a Inglaterra, donde el derecho no es escrito, sino que todo es consuetudinario, y donde las personas incluso manejan con el volante del otro lado del carro, entonces nos deja a nosotros así como pensativos y decimos, ¿cómo me encuadro yo dentro de este modelo de investigación, ¿no? Este sistema jurídico, ¿cómo funciona? Y así pasa con el derecho y pasa con todos los elementos cualitativos, porque tratan de un grupo o de un fenómeno que son más difíciles de comprender, porque para comprenderlos hay que conocerlos, ¿sí? Entonces, al lado de los diseños de investigación, ¿qué más vimos? ¿Qué falta aquí? ¿Qué falta? ¿Se acuerdan de esto? El alcance de la investigación. ¿Se acuerdan cómo era ese alcance? Exploratorio. Exploratorio y descriptivo. Correlacional. Exploratorio, descriptivo, Descriptivo. correlación, explicativo. Correlacional, muy bien.
y al lado de los alcances, el alcance es hasta dónde voy a llegar, ¿no? Yo le decía, voy del del menos complejo al más complejo. Y luego del alcance que viene, ya me lo Los dijeron, métodos. los métodos. Esos métodos, me decía el compañero, analítico, sintético, ¿qué más? Inductivo, deductivo. Inductivo, deductivo, ¿qué más? Ensayo y error. También, pero ¿qué más? ¿Recuerdan? La observación, derecho comparado, el modelo, ¿se acuerdan? Vamos a revisarlos aquí. Lógico. Histórico, lógico, muy bien. De modelación. El modelo, sí, modelación. Histórico, lógico, muy bien. De sistémico. ¿Qué más? Sistémico. Experimento, medición. Me salieron como unas rayas amarillas en la pantalla, ¿las ven? No sé qué pasó allí. Bueno, vamos a poner aquí, etcétera, ¿no? La compañera decía algo que vimos adicionalmente. ¿Y qué era? La población. Universo, población y muestra. Muy bien. ¿Y qué decíamos nosotros de la población y de la muestra? Decíamos que la población, ¿qué era? Una parte del universo. La población. Infinita. ¿Cómo? Era finita o infinita. Finita, infinita. La población es el todo, ¿no? ¿Y la muestra qué es? Una parte de la... Una parte de del la... universo. Una Es una representación parte importante, no es cualquier cosa, ¿no? significativa, una Es representación una parte significativa. significativa, exactamente, porque vale lo mismo, científicamente vale lo mismo que yo le haga esa encuesta a toda la población, que es lo ideal, a que yo se la haga a una parte de la población. Claro que tiene un margen de error, ¿se acuerdan? ¿Hasta cuándo es el margen de error para sacar la muestra? ¿Cuál es lo máximo permitido? 0.5. No, sí. pues sí está dentro del margen, pero ¿hasta cuándo es? 1.96. No, el error. No, el error. Puede No ser era hasta el un 10%, no era que... 10%, 10%. exactamente. El error puede ser hasta un 10%. Y la Z, que es el nivel de confianza, ¿hasta cuánto puede ser? Bueno, ¿cuál es lo más ideal? El Z se trabaja con 95%, ¿no? Exactamente, ¿qué es lo que decía la compañera? 1.96. 0.95. Muy bien. 1.96 el valor de Z. Sí. 1,96, exactamente. 1.96. Y cuando hablábamos de P y de Q, decíamos, si yo sumaba P y Q, ¿cuánto tiene que dar? 50%. 50% cada uno. Cada uno. Sumo Que significa da que uno. P y Q es 1, Uno. ¿no? 1. ¿Y cuando una población es finita? Cuando es menos de Menos 100.000. de 10.000, De 100.000. 10.000. De 100.000. No, 100.000. 100.000. 100.000. 100.000. ¿Y cuándo es infinita? Cuando es Más más de de 100.000. 100.000. Pero muy bien. Si estuviesen aquí, les diera un chocolate. Pero no puedo. A ver. Me olvidé de los mensajes. Vamos a ver qué me escriben. Uy, me estaban escribiendo por aquí muchas cosas. La población es la totalidad, una parte de la población. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Doctora, una pregunta. En el caso que usted habló ahorita justamente de las muestras finitas e infinitas, y Sí, usted dice que de la 100.000 población. para abajo es finita y de 100.000 para arriba es infinita. Pero ¿qué pasa cuando uno no conoce el número de la población? Lo que pasa es que tienes que conocer el número de la población, porque es la única manera de sacar la muestra. Se supone que tú estás sacando la muestra porque tú sabes que la población es muy grande o que la población no es tan grande y no quieres preguntarles a todos.
o de repente no es que no quieres, sino que no tienes los mecanismos eh, económicos, porque acuérdense que la investigación requiere también un recurso económico importante. Entonces, para yo no tener que trasladarme a preguntarle a todo el mundo, ¿no? Porque incluso trasladarme a preguntarle a todo el mundo puede ser económicamente inviable, pues yo me miro solamente a los que son aptos para ello. Y para eso me sirvo de números matemáticos. O sea, Tengo uno que tendría tener que por lo mirar menos el una idea de la escenario, uno tendría que población. mirar el escenario y decir, bueno, dentro de esa población no hay más de 100.000, por lo tanto es finita, ¿no? Tendrías que mirar sí, tendrías que mirar el escenario para poder calcular la muestra. A menos de que tú quieras preguntarles a todos. Esa Por es la ejemplo, idea. el caso puntual es, yo estoy haciendo dentro de mi tesis doctoral el tema de un Estás estudiando un trabajo, doctorado, Pedro. sí, estoy haciendo Qué ya mi bueno. tesis y a mí me toca, por Sí. ejemplo, hacer el ¿Dónde lo análisis estás estudiando? por la Disculpa que te Universidad de pregunte. Córdoba, de España. Qué bueno. ¿Ya? ¿Y en qué lo estás Entonces, estudiando? estoy en el ámbito turístico. Ok. Estoy haciendo lo que es el análisis de la calidad del servicio y las intenciones ¿Ya? conductuales de los turistas que visitan la isla de La Plata en Manabí. ¿Ya? Entonces, el La isla definir, de o sea, eso durante el año llegan turistas, y realmente, o sea, yo he tomado como referencia la base de datos de la población que llega al año, ¿sí? Entonces yo voy a Está muy tomar bien. como un dato base de la población anual, es esta, y en función de esa población anual, Me ahí imagino que es calculo, sí. infinita. Sí. Sí, entonces yo ahí, ese era el tema, ¿no? Para poder definir, porque a veces, pero es válido el dato de los 100.000, porque orienta, al menos a mí me orienta. Yo digo, bueno, yo ya veo el escenario de la población, si digo que es menos de 100.000, yo ya sé que es una población finita. Si es más de 100.000, ya veo que es una población infinita. Entonces Sí, eso sirve bastante. ajá, y también vale lo mismo que tú les preguntes a todos, a que le preguntes a esas personas. ¿Por qué? Porque siempre y cuando seas muy cuidadoso en que todas las personas a las que les preguntes cuenten con las condiciones para estar dentro de tu investigación, los datos que surjan de tu investigación no van a ser completamente fiables. Sí, siempre se tiene un margen de error. Decimos un margen de error hasta del 10%, ¿no? Ese es el espacio que yo le estoy diciendo a la persona que está leyendo mi investigación, mira, hasta este punto me puedo yo equivocar, ¿sí? Puede haber un pequeño error, siempre hay un error. Me gustaría que fuera más exacto, ¿no? Pero es hasta, por lo menos hasta un 10%. Pero un 10% en una población tan grande, pues no significa prácticamente nada. Y te puedes permitir hacer una pequeña encuesta, hacer una pequeña evaluación muy así exploratoria para que te enfoques de repente en un modelo de investigación que me imagino es más cualitativo, porque el sector turístico tiende a ser más Es cualitativo, más ¿no? cualitativo porque mide la Claro, percepción de los es más turistas. cualitativo porque depende muchísimo de las condiciones que tengan los turistas en el desarrollo de lo que sería, o de la, no de la condición, de la percepción que tiene el Después, turista de las circunstancias que se le presentan. O sea, a mí me gusta irme en el bote a ver la ballena, o de repente me da miedo y me quiero montar en el yate, y entonces como en Ecuador es el bote, yo no veo las ballenas en Ecuador. O sea, es una cuestión completamente cualitativa del turista, así pero es. te puede servir de algunas estadísticas, te pueden servir algunas estadísticas para tu ver cuántas personas normalmente se suben al bote o cuántas personas normalmente se quedan en ese hotel, o sea, todo eso también sirve para sacar una proporción. Sí. Gracias, doctor. Sí, bueno, entonces, una vez entendido los dos diseños, ya hablamos el teórico y ya hablamos del metodológico. Ahora, ¿cómo escribimos o cómo construimos un artículo científico, no? Lo primero que teníamos que tener claro era todo lo que habíamos visto. ¿Por qué? Porque no hay manera de manejar una investigación a nivel de artículo científico si yo no tengo claro todas las cosas que lo componen, ¿sí? O sea, yo tengo como investigador que leerme los libros de Sampieri y de Bernal, de todos ellos, para tener un poco claro qué es lo que yo quiero hacer. Y acuérdense que, a ver, yo lo puedo tener en mi cabeza de una manera, pero también se trata de plasmar esa idea. ¿Y qué es plasmar esa idea? Ya es hacerla conocer, que otra persona entienda no solamente lo que yo quiero decir, sino que además yo no me esté incurriendo en algún plagio, en alguna idea que pueda llegar a afectar lo que de alguna manera sería la originalidad de mi texto. ¿Se acuerdan? Esa es otra cosa que veíamos. Decíamos, los textos deben ser originales y cómo mantengo o cómo cuido esa originalidad. ¿Ya? Entonces hablemos aquí. A ver.
Entonces decimos aquí, primero, en el mundo científico existen distintos tipos de trabajos de investigación. No podemos hacer referencia a decir, nada más el artículo existe, ¿no? Existe el proyecto de investigación, existe la tesis de investigación, el ensayo, el artículo y la monografía. Yo diría, el ensayo y la monografía tienden a ser formas de investigación muy sencillas, porque tienen un nivel de exigencia un poquito más bajo. Son así como un poco más teóricos, un poco más de investigación básica, ¿ya? Pero cuando hablamos del proyecto, de la tesis y del artículo, hablamos de tres cosas que son completamente distintas. En el proyecto de investigación, yo tengo un modelo diferente que de repente tiene una gran tendencia a cambiar o a variar las condiciones del objeto de estudio. Es decir, con el proyecto yo tengo que tratar de buscar una solución. No necesariamente tiene que ser así con la tesis y con el artículo. La tesis es una recopilación de información que tiene un nivel científico bastante avanzado y que guarda referencia con todo lo que yo puedo plantear como investigador desde mi punto de vista y desde mi conocimiento sobre un tema determinado y expuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo estoy en presencia de una tesis, yo me tengo que mirar mi punto de vista también dentro del trabajo de investigación que estoy realizando. Esto es difícil. Mi tutor de doctorado siempre me decía, está muy bien que escribas todo esto, Mercedes, está muy bien que te hayas mirado todas las leyes que existen en Cataluña sobre la igualdad de género, pero en ninguna parte veo qué es lo que piensas tú. ¿Sí? Y es que a veces caemos en el error de que establecemos una tesis o creamos un documento que pareciera que es como una recopilación de lo que dicen los demás. Y ya llega un momento en la investigación, cuando usted ya está a un nivel doctoral, o cuando usted ya está a un nivel de maestría, cuando usted ya tiene un criterio sobre las cosas, que usted tiene que empezar a dar poco a poco su punto de vista en una construcción de esta naturaleza. Al lado de las tesis tenemos que hablar de los artículos de investigación. El artículo lo tiene más difícil que la tesis, porque luego en la tesis me dicen, son 200 páginas y tú te puedes permitir escribir 500, si te parece que tu tema o que lo que tú quieres plantear se llega a las 500, pero el artículo viene establecido por otro tipo de condiciones. A ver, ¿quién me dice qué condiciones puede tener un artículo científico? ¿Qué es lo que lo diferencia de una tesis? Vamos a ver, los escucho y los leo. Ahí está. A ver. ¿Qué me dice cuál es la diferencia que puede tener un artículo en relación a una tesis? A ver, ¿qué me dice? A ver, yo creo que la tesis estamos tratando de un tema en forma general, mientras que un artículo es mucho más específico. El artículo y la tesis, los dos son específicos, pero la tesis tiende a ser mucho más extensa y el artículo tiende a ser mucho más concreto. De hecho, cuando yo les digo, en el artículo aplicamos verdaderamente ese modelo analítico sintético, porque la síntesis se requiere en el artículo, pero al 100% prácticamente. Yo tengo que mirarme, para escribir un artículo, tengo que mirarme primero en dónde lo quiero escribir. Si yo lo quiero escribir en una determinada revista, yo tengo que mirarme primero si mi revista, como dice el compañero, tiene esa estructura o ese contenido que yo necesito o que yo puedo cubrir para esa investigación. No puedo escribir el artículo y decir, ya está listo, ahora lo voy a enviar a la revista tal, y esa revista tal no trata sobre medicina, ¿sí? Es una revista de ciencia de otra naturaleza, es una revista de derecho, y yo mi artículo es de medicina. Como dice el compañero, me dice, la tesis no se publica. La tesis, bueno, en algunas universidades se publica. Es una opción que tiene el investigador o que depende de las condiciones que tenga la tesis también para publicarse. Pero es verdad que la tesis no tiene una rigurosidad o no viene respaldado por una revista científica, como es el caso del artículo científico. Entonces, como el artículo viene respaldado por una revista científica, entonces el artículo tiene un mayor nivel de rigurosidad, porque no es nada más que yo lo escriba y ya está, que me lo revise mi tutor y ya está, sino que el artículo, o al lado del artículo, vienen atrás varias cosas, y es que esas cosas
Y es que esas cosas puede ser que tengan, ¿verdad?, varias revisiones, puede ser que deban cumplir con un contexto, y normalmente es un contexto que cada vez está más universalizado, ¿sí? Doctor, Me una dicen pregunta. aquí, Con, dime, con ya va, una, a ver, sí, dime, Pedro, lo que pasa es que estoy leyendo. Bueno, con un dime y ahorita artículo, leemos lo que dicen los ya, compañeros. en el desarrollo de una tesis me puede servir para hacer uno o dos o más artículos, y un artículo también me puede servir para hacer una tesis. A ver, que el artículo te sirva para hacer la tesis, yo diría, puede ser la base, pero normalmente no. Ahorita un artículo está teniendo unas 8, 10, 12 páginas. Entonces, claro, obviamente te puede plantear un problema, te puede ayudar, te puede guiar para tú desarrollar ese tema en extenso, pero la tesis siempre es extensa. Decimos, cuando la comunidad científica dijeron, los españoles, vamos a reducir la cantidad de páginas que tiene una tesis. Antes eran 400, ahora son 200, pero 200 páginas son 200 páginas. Tampoco son 2 líneas, ni se escriben en 5 minutos. Entonces sigue siendo o sigue teniendo una magnitud concreta, ¿no? A pesar de que cada vez estamos buscando reducir eso, ahora la gente incluso se gradúa del doctorado por publicaciones en artículos científicos, te dicen tienes 3 scopus y con eso es suficiente para que te gradúes de un doctorado en España, pero hay que verle la cara a tener 3 scopus, ¿no? No cualquiera los puede tener, ni cualquiera los puede alcanzar, que cumpla con los parámetros de la universidad además. No es una forma de graduación o muy aceptada. Y lo segundo que tú me preguntas es si la tesis se puede transformar en un artículo. Miren, hasta el año pasado no. Hasta el año pasado había un criterio con respecto a las normas APA en la cual decíamos que, y esto era un poquito absurdo, se pensaba que el investigador, si yo hacía una tesis y yo la reducía en un artículo y la publicaba, entonces se pensaba que ese artículo no era original. Y entonces ahí es donde uno dice, pero es que soy yo misma publicándome a mí misma. No me copié de nadie, simplemente soy yo. He resumido mi trabajo y lo he organizado en un artículo científico. Ahora, a través de la nueva modificación, la séptima modificación que tuvieron las normas APA, decimos, todo el mundo se puede incluso resumir y volver en un resumen, en un contexto más concreto, puede llevar a cabo su investigación sin ningún tipo de problema. Eso decimos ahora, ¿sí? Pero es porque hubo un nuevo criterio a raíz de la modificación o de la nueva modificación que tuvieron las normas APA recientemente, que entraron en abril de este año en vigencia, ¿no? Lo que pasa es que fue una vigencia que tuvieron las normas APA nuevas, así como muy por encima, porque ocurrió con anticipación, sabíamos que entraban en vigencia en abril, pero en el medio de todo un problema social, en un contexto económico que estamos viviendo ahora, que todos conocemos, y que hizo que eso fuera, o sea, es una modificación que han tenido después de 10 años, así que para la comunidad científica esto era algo muy importante, que terminó viéndose reducido en el medio de un conflicto mucho mayor que nadie veía venir. ¿Sí? Entonces, Gracias, señora. sí se puede hacer, Pedro. A ver, puede o no ser publicada una tesis, pero los resultados sí deben estar en los artículos, sí. Lo que pasa es que ahorita, doctor Juan, las universidades han optado por publicar sus tesis en portales, ¿no? Como para hacer ver sus resultados, quizá por el tema de las acreditaciones, el tema de hacerse conocer, pero ahorita sí que las publican. Es solo que ese tipo de publicación es más como un requisito obligatorio para graduarse, más allá que una publicación como tal, porque una publicación como tal viene del resultado de la aplicación de un contexto muy importante, de unos pares académicos, de cumplir con los indicadores de una revista, o sea, son más difíciles, ¿no? Me dicen, las tesis ayudan a elaborar un artículo, sí, pero igual lo asumimos los términos de revista. No más APA son un dolor de cabeza en la investigación para muchos. También puede ser, ya las vamos a ver. Pero no, ya las vamos a ver, eso no es mal de morirse, ya va. Entonces, bueno, decimos artículos, proyectos, tesis. Nosotros nos vamos a centrar en el artículo. El artículo es o tiene una estructura que, ya va, aquí, tiene una estructura concreta, ¿no? Decimos que un artículo es un trabajo escrito, relativamente breve, enmarcado en un área del conocimiento, disciplina aceptada y que está reconocido universalmente como una ciencia, ¿no? Es un documento, pero normalmente tiene que ser breve. Antes decíamos que no. Antes decíamos, usted se metía en las normas de la revista y le decían, el artículo debe tener 20 páginas.
Ahorita usted me dice a mí un artículo de 20 páginas y yo me sorprendo y digo, wow, un artículo de 20 páginas, no me lo imagino. Pasaste todo 6 meses de tu vida escribiendo eso, porque me parece impresionantemente grande, no largo. Ahorita decimos un artículo debe tener entre unas 8 o 12 páginas, no más. Y de hecho, el tema de las condiciones del artículo, decimos, tiene que ser una contribución inédita, tiene que estar bien escrito y bien fundamentado, tiene que estar enfocado en una base de datos concreta, bueno, pero a pesar de que lo decimos así, el artículo mantiene una estructura que se ha vuelto a través de los años bastante uniforme, ¿no? Entonces la vamos a ver, ¿no? Decimos que en líneas generales la estructura del artículo viene determinada de esta manera, ¿no? Decimos que viene introducción, capítulo, sección, no, perdón, título, resumen, introducción, metodología, materiales y métodos, resultados, discusión y conclusiones. Entonces, vamos a ir construyendo esto poco a poco. Lo primero que tenemos que saber es cómo elaborar el artículo, ¿no? Entonces, vamos a guiarnos aquí. Yo tengo por aquí un artículo. Fíjense, lo primero que yo tengo que hacer es ver cómo es la estructura fundamental. Aquí me dice título, resumen, metodología, discusión y conclusiones, ¿no? Entonces vamos a, uy, me dice que está para dar el compartir pantalla, a ver. Ya conseguí el artículo. Fíjense, creo que no están viendo mi pantalla, ahí sí. Entonces, fíjense, esto es un ejemplo que yo suelo utilizar en las clases porque es un artículo que me parece como que uno de los más completos, ¿no? Y entonces decimos, primero vamos a mirarnos cuál es la estructura que estábamos viendo. Debe tener un título, un resumen, una introducción, una metodología y materiales y métodos, unos resultados, una discusión, unas conclusiones y una bibliografía. Entonces, ¿cómo construyo yo todo eso, no? Primero que nada, el título. El título del artículo debe tener una visión muy concreta de lo que va a ser el tema. Normalmente se me pide que el título sea en español o en inglés, perdón, en español y en inglés, pero debe tener una característica concreta. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me dice cuántas palabras debe tener un título de un artículo científico? Máximo 15. Sí, 15 es un factor. ¿Hasta cuánta puedo tener? Decimos entre 15 y 17 palabras. Y a mí últimamente me están pidiendo 12. 12 me parece, bueno, pero exageradísimo. Pero cada vez lo estamos reduciendo más. Entonces decimos, por ejemplo, la igualdad de género en el derecho y en el turismo en el Ecuador. Uy, yo me pregunto, ¿cuántas palabras tiene esto? Entonces yo subrayo esto y aquí abajo me dice 14 palabras. Muy bien. Entonces, el título hasta ahora está bien. Luego, ¿cómo construyo yo un resumen? ¿No? Primero que nada, el resumen, ¿qué es? El resumen es un resumen, es una forma de establecer, de hacer ver al investigador las partes más importantes de lo que trata mi artículo o mi documento. ¿Cuántas palabras debe tener un resumen? ¿Quién me dice? Entre 200 250 palabras. Entre 250 palabras y decimos 300, ¿no? 250 y 300 palabras. A mí me dicen, últimamente me dicen que debe tener hasta 120 palabras, una cosa que me parece muy, muy poquita, ¿no? Yo creo que es más global o está más aceptado verlo entre 250 y 300 palabras, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos esto del resumen, verdad? ¿Quién me dice? ¿Cómo debo yo construir un resumen? Por pasos. Iniciando con el propósito, el objetivo del artículo, de la investigación. Lo primero que tengo que hacer es colocar el objetivo de la investigación. ¿Ya? ¿Quién más que no sea la compañera que me está respondiendo todo? ¿Alguien que la ayude a ella? A ver, los leo por el chat, que los tengo olvidados los del chat. Ya.
Importancia de actualidad del tema. Sí puede ser un segundo punto, decir lo más importante del tema. ¿Cuál puede ser otro punto para construir un resumen? ¿Qué me dice? Las conclusiones. User, hoy estabas perdido. Hoy no te había leído por aquí. ¿Qué pasó? Hoy no te había leído. ¿Qué pasó? La metodología empleada. La metodología. Muy importante decir la metodología. Luego de la metodología, objeto de la investigación, lo más importante del tema, la metodología. El compañero me decía las conclusiones. Yo me atrevería a decir, aquí, entre la metodología y las conclusiones, decir un poco sobre la discusión puede ser, y finalmente las conclusiones. Esto está muy bien. Entonces, ¿cómo construyo yo 250 palabras, de entre 250 palabras y 300 palabras de todo esto? Fíjense, yo les voy a enseñar cómo, ¿no? Y esta es la manera que yo lo he visto más sencillo. Primero que nada, me hago esa lista que les acabo de decir. Es una lista así como de check-in, ¿no? Yo voy chequeando que cada punto esté dentro del resumen. Y bueno, lo mismo que decía en mi curso pasado, me disculpan, yo sé que todos son profesionales, que todos tienen ya carreras hechas y todo eso, y que yo les esté diciendo que lo hagan en una lista es como que, pero uno, como les decía, siempre tiene que ser estudiante, uno siempre tiene que aprender algo nuevo. Entonces, el ir aprendiendo algo nuevo, el ser un estudiante, significa que cada vez que yo pueda sentirme siempre como un principiante en algo es mejor. Yo puedo tener toda la experiencia del mundo y sin embargo es importante ir despacio. Es importante ir despacio para no saltarme cosas dentro de la investigación que estoy haciendo que pueden llegar a ser fundamentales, ¿sí? Entonces, lo que hacemos aquí, vamos a colocar en colores lo más importante dentro de la construcción del resumen. Primero, yo empiezo siempre el resumen de esta manera. El objetivo principal de esta investigación es, y ustedes me pueden preguntar, ¿cómo sé yo cuál es el objetivo principal de la investigación? ¿Cómo lo puedo analizar? El objetivo principal de la investigación, cuando yo lo planteo en el resumen, tiene que parecerse siempre, o tiene que ser igual siempre, a lo que dice arriba el título de mi investigación. Por ejemplo, ¿cuál es el título de esta investigación? Dígame, ¿qué me dice? ¿Cómo se llama esta investigación aquí en el ejemplo? Igualdad de género en el derecho. En el derecho y en el turismo en el Ecuador. Entonces, Sí. yo me voy a servir de un verbo, que puede ser un verbo medio o un verbo alto, para construir lo que que se entiende que ya es, ¿cómo se llama? Un objetivo principal, que tiene otro nombre también, un objetivo General. general. Entonces, yo voy a utilizar ese verbo en infinitivo y digo, el objetivo principal de esta investigación es analizar la igualdad de género en el derecho y en el turismo en el Ecuador. Y cuando yo lea eso, lo que yo leo allí tiene que ser igual a lo que dice que, a lo que dice que, el tema central. el título de la investigación, sí. Entonces, aquí, por ejemplo, lo segundo que decíamos, lo más importante del tema. Aquí en el ejemplo decimos, utilizarán los aportes de tal, la torre, no sé qué, y punto, esto es lo más importante del tema, entonces vamos a ir poniendo esto por colores. Después que viene Metodología. la metodología. Entonces, ¿cómo construyo yo una metodología? Vamos a planteárnoslos aquí en un espacio del artículo antes de leer lo que ya está escrito allí, ¿no? ¿Quién me dice cómo construyo yo una metodología? A ver. Cualitativa no experimental. Esa. La voy a construir haciendo uso de toditos esos puntos que habíamos visto anteriormente, ¿se acuerdan? Habíamos hablado, ya les voy a
Les voy a compartir un documento en blanco allá abajo. Wow, hay veces que necesito que estemos presencialmente. Estarme cambiando cada rato de pantalla es terrible. A ver, entonces, ¿cómo construyo yo una metodología? A ver, ¿quién me dice? Tendría que considerar, repitiendo, diseño, ¿qué más? No, primero los diseños, ¿qué viene primero? El enfoque. Los El enfoques. enfoque, muy bien. ¿Qué más? Diseño, ¿qué más? Diseño, tipo, alcance, Alcance. ¿Qué más? método. Método. Muy bien. Ahora, ¿cómo lo construyo en un párrafo? ¿Quién me ayuda? ¿Podría ser así? Cualitativo, cuantitativo, mixto, Cualitativo, cualitativo, ajá, o mixto, muy bien. Y si es una, y si el estudio se llama la igualdad de género en el derecho, en el turismo en el Ecuador, es cualitativo. entonces debería ser cualitativo, pero puede ser que quizá yo esté utilizando, como dice turismo, yo puede ser que esté utilizando el número de turistas de una determinada área, ¿no? No Cual y estoy cuantitativo. suponiendo cosas. Entonces, ¿cómo sería, podría ser ese enfoque? Cual y ¿Está, cualitativo, cualitativo. está bien decir esto? Ya va. ¿Piensan ustedes, está bien escribir esto? Sería lo contrario porque el mismo tema empieza con el enfoque cualitativo y termina con Cualitativo. cuantitativo. Entonces debería cual ser y cuantitativo. ¿Cuál y muy bien, cuantitativo? muy bien, exactamente. Así debe ser, muy bien. A ver, ¿qué me dice aquí? Mixto, muy bien. Es una buena técnica de trabajo. ¿Qué cosa? El hacer el listado. Ah, sí, sí, y yo siempre hago listado. O sea, no importa la experiencia que tenga, siempre hago listado. Porque uno en ese sentido tiene siempre que tenerlo claro. Y la única forma de tenerlo claro con, yo creo, la naturaleza de nuestros trabajos y de nuestra vida, que es así, Es que, con es tantas porque cosas, es que la en- investigación siempre está retrocediendo permanentemente por cada parte de la estructura del mismo trabajo y hay que estar retrocediendo para ir cogiendo la hilación de las ideas, ¿no? claro, Entonces, y ir poco a poco también, hasta que ya se tenga un poco más de práctica, e incluso con la práctica se va un poquitico más rápido, pero tampoco tan rápido, porque si la, no, la pierdes la cuestión, idea. la cuestión que esta técnica por lo general es cuando trabajamos con estudiantes, entonces si ya se nos queda de permanencia en el trabajo diario. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, para el nivel metodológico de esta investigación se utilizó un enfoque cual y cuantitativo, ¿verdad? Tendríamos que entonces hablar del diseño. Con un diseño, ¿cómo sería ese diseño? Si estamos en el derecho, imaginémonos Experimental. que estamos construyendo. Yo creo que sería más en el nivel, un diseño no experimental, ¿no es cierto? Sí, ¿Y cómo sería ese diseño no experimental? Podríamos decir de transversal, carácter. Transversal o transversal. longitudinal. ¿Y cómo es ese transversal? Ay, ¿cómo es ese transversal? ¿Qué significa que sea transversal? Que yo coloco aquí que es transversal. Que yo voy a analizar un fenómeno en un momento específico y determinado del tiempo. Cuando es longitudinal es que se va desarrollando el fenómeno, ¿no es cierto? En diferentes momentos. Exactamente. Y fíjense, a veces algunos conocen más la parte de metodología o conocen más la parte de la teoría o saben todo, teoría, metodología y citas, pero algunas personas están en este curso ahorita mismo
y no me están diciendo nada, ni me están escribiendo nada, pero tienen luego muchas dudas sobre estas cosas. Entonces es importante considerar, ¿verdad? Tanto yo como Háblame, que docente, tengo apagado el... sí, tanto yo como docente, como ustedes como alumnos, a todos los compañeros. Entonces, bueno, los que van más rápido, los que van más lento, lo importante es que todos aprendamos. Entonces, se utiliza un enfoque cual y cuantitativo con un diseño no experimental de carácter transversal, ya más o menos estamos entendiendo cada palabra que estamos utilizando, ¿no? Entonces decimos que tuvo un alcance. ¿Cómo será ese alcance? ¿Cómo puede ser ese alcance? A ver, ¿qué me dice? ¿Cómo Eh, puede ser el alcance? Descriptivo. descriptiva, explicativa. Puede ser explicativo, puede ser descriptivo. ¿Qué otra cosa puede ser? Puede ser exploratorio. Exploratorio. Oratorio. Podríamos decir descriptivo, ¿no? Porque ya estamos diciendo que, como estamos diciendo que el enfoque es cual y cuantitativo, ya estamos complicando un poquito más la cosa. Entonces vamos a subir un alcance un poco más amplio, porque decimos exploratorio es algo como muy sencillo, ¿no? Y ya estamos diciendo que estamos utilizando un enfoque mixto. Y luego de ese alcance descriptivo, tenemos que decir qué métodos vamos a utilizar. Tuvo un alcance descriptivo y se utilizaron los métodos de Análisis, síntesis. análisis o el método analítico sintético. Se utilizó el método analítico sintético. ¿Qué más? Si También estamos inductivo y deductivo, ajá, porque se parte de lo general a lo particular y lo particular a lo general. en el derecho casi siempre, ¿no? ¿Y qué otra cosa? Y de derecho, diría yo, y de derecho comparado, ¿no? Porque puede ser que yo vaya a hacer un estudio para describir o comparar legislaciones, ¿no? Entonces, vamos a copiarnos esto que acabamos de construir. ¿Están viendo la otra pantalla, la del artículo o no? ¿Aló? No, No, solo el Word que está escribiendo. Ahí, ya voy a compartir entonces, ya no se me cambió. Ahí sí, ¿no? A ver, Sí, ahí sí está en el artículo. ya. Entonces copiamos y pegamos todo esto del mismo color. Y al lado del objetivo, de lo más importante del tema, de la metodología, decimos, por ejemplo, la discusión. Yo voy a añadir aquí discusión, resultados, conclusiones. No, esto es un poco más a nivel a veces de la exigencia de la revista o a nivel de las formas en las cuales la revista lo está pidiendo o lo que yo quiero aportar como investigador en el resumen. Entonces digo, por ejemplo, yo les coloqué aquí, como resultado se determinó que existen normativas que regulan la igualdad de género en el Ecuador y como conclusión se obtiene que los roles sociales se siguen trasladando a las esferas laborales, entre ellas en el sector turístico, cuestión que no beneficia a la igualdad para las mujeres. Es decir, estoy mezclando un poco cosas que ya están dentro de la investigación. Entonces yo le voy a colocar a este otro color para tener claro que coloqué todo ya en el artículo. Y decimos, este por ejemplo es un resumen que tiene 131 palabras. Podemos estar en presencia de este tipo de problemas, decir, oye, no tengo suficiente información. Entonces, ¿en qué parte podría yo agregar más cosas aquí? El objetivo no podría agregarle más cosas, porque el objetivo es concretamente siempre lo que dice el título. ¿Y yo podría agregarle cosas a la metodología? No, porque la metodología también ya la delimito muy concretamente. Podría agregar cosas, yo creo, en la parte de lo más importante del tema, en la parte de la discusión, los resultados y en la parte de las conclusiones. Porque ahí yo sí que podría agregar cosas,
porque me permitiría de alguna manera verlo desde un punto de vista más largo, o sea, hacerlo más largo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, se utilizaron los aportes de estos autores aquí, se determinó, no, podríamos decir en la parte de lo más importante del tema, resultó fundamental el estudio que estos autores realizaron sobre la implementación de medidas jurídicas en torno al turismo y al derecho al turismo en relación a la igualdad. Y además se complementaron estas ideas con las de otros doctrinarios que al respecto dieron sus planteamientos que están fijados en la investigación. O sea, esto es un poco algo que se me ocurre en este momento, ¿no? Así como muy, muy rápidamente, para ver si logramos añadir más cosas, ¿no? Luego aquí, por ejemplo, imagínense, esto es otra cosa que tenemos que decir. El resumen se construye cuando yo tengo escrita toda la investigación. Entonces yo, ahorita como estamos haciendo un artículo, por así decirlo, falso, o un artículo, por así decirlo, que es producto de una especie de simulación que estamos haciendo, podemos ir colocando cosas así que se nos vayan ocurriendo, pero en el momento que hagamos la investigación o el artículo como tal, tiene que ser todo lo que coloque en el resumen, aunque sea en esta temática o en este número de ítems, tiene que venir determinado por cuestiones que sean reales, es decir, que cuando yo haga la metodología en el resumen, sea la misma metodología implementada en la investigación. ¿Se entiende eso? Entonces, por ejemplo, aquí todavía me faltan cosas para llegar a las 250 palabras. Entonces, yo podría colocar aquí más cosas en las conclusiones, ¿no? Se obtiene que los roles sociales se siguen trasladando a las esferas laborales, entre ellas en el sector turístico, cuestión que no beneficia la igualdad para las mujeres. Y además, se pudo determinar que se mantienen las formas de discriminación para estas personas, a pesar de las condiciones jurídicas que se han establecido para evitar esta cuestión, ¿no? Entonces ya poniendo un poquito de cada cosa, cuando yo cuento esto veo, bueno, todavía tengo 208, tendría que tratar de llevarla a 250. Entonces, a ver, ¿cómo puedo llevarla, no? Yo digo, colocar siempre, hay dos errores que a veces cometemos en la investigación. Podemos cometer el error de escribir un resumen que sea sumamente largo o escribir un resumen que de repente no le convenza completamente a la persona de la revista. Imagínense que yo soy el editor de una revista. Yo soy el editor de una revista y yo quiero de repente ver qué tal está este artículo para publicarlo, ¿no? Yo no sé nada de estas personas que lo escribieron. A veces hasta me llegan como revisores, ¿verdad? Y estas personas que me llegan como para revisión, se les borran los nombres, entonces yo no sé quiénes son. No, yo lo que voy a hacer, como no tengo mucho tiempo, es mirarme primero el resumen a ver si me parece lo más fáctico. E imagínense que yo me mire el resumen, no me mire la investigación y diga, oye, a este resumen le faltan algunas cosas. Entonces, lo importante, es muy importante que ustedes cuando hagan su artículo se centren bastante en esta parte de la investigación porque el resumen es bastante fundamental a los fines de yo vender mi idea o a los fines de yo manifestar mi idea hacia otras personas, ¿no? Aquí, bueno, imagínense que yo lo haya llevado ya a 250 palabras, no me falta mucho, vamos a ponerle dos o tres cosas más. Se han establecido por detrás de esta cuestión y que se determina a través de las implementaciones legislativas que han venido también a mejorar las condiciones de las mujeres
que sin embargo y a pesar de esto, siguen sufriendo formas. Siguen. Ya. Ok, ahora sí. Sí, me faltan 3 palabras. Ahora sí. Ya. Entonces, bueno, vamos a, una vez escrito todo esto, ¿verdad? Decimos, ya está. Ya tengo construido todo. Tengo discusión, objetivos, resultados, todo lo tengo construido en el resumen. Tiene las 250 palabras, de hecho tiene un poquito más. Me voy a las palabras clave. A ver, ¿qué son las palabras clave? ¿Quién me dice? Son las que se mencionan de manera permanente en el desarrollo del trabajo. Sí, que tienen Lo más mayor importante, ¿no? Sí. falta permanentemente. ¿Cuántas palabras clave puedo tener? 5. Hasta 5. Normalmente son 5, ¿no? ¿De dónde salen las palabras clave? Del mismo resumen. A veces desde el tema, A el veces. resumen. Y En el tema ya están palabras claves a veces. Y hay una cosita por ahí que Son las está variables. últimamente en vigencia y que es una cosa que se llama, es algo así como utilizado, ¿no? Por la comunidad científica, que es el tesauro de la UNESCO. ¿Han escuchado hablar del tesauro de la UNESCO? ¿Aló? ¿Me oyen? Yes, sí, sí lo vi. El tesauro de la UNESCO es una lista de palabras que no solamente me pueden servir para construir las palabras clave, sino que están científicamente aceptadas para que en el momento en el que yo las coloque dentro de mi resumen, se puedan de alguna forma ser utilizadas por la comunidad científica para buscar investigaciones que estén todas sistematizadas dentro de ese contexto o ese mismo contexto de palabras. Puede servir como una limitante, así como puede servir también como una gran ayuda. Puede servir una gran ayuda para las personas que de repente no manejan muy bien este tema de las palabras, no saben qué palabras son más importantes que otras, y además sirven como una especie de código universal. Es decir, si todos colocamos las mismas palabras en los tesauros de la UNESCO, perdón, las palabras del tesoro de la UNESCO en las palabras clave son importantes porque yo las utilizo para mirar las investigaciones de otras personas. Imagínense, a veces incluso cuando usted ahora se mete en YouTube, le dicen inmediatamente palabras clave, o te dicen palabras clave o te dicen en los buscadores de artículos científicos, dice, ¿quieres buscar la palabra clave o quieres buscar el título del artículo o quieres buscar lo más importante? Entonces, como me decía el compañero, es muy importante mirarte esto, pero también te puedes mirar esta lista de palabras, ¿no? E ir eligiendo de esta lista de palabras algunas que sean importantes para tu investigación a los fines de ese tema de la universalidad. Hay revistas, como por ejemplo se me ocurre ahorita, Uniandes Episteme, que te piden que utilices las palabras del tesauro de la UNESCO de ley. Incluso para eventos científicos como congresos, realización de ponencias, te las piden que la utilices de ley. No es un factor tan universal como la estructura del artículo. ¿Se acuerdan que les dije? Nosotros construimos objetivos, pero en la estructura del artículo de repente no me piden eso. Bueno, ahora no lo están pidiendo, ¿verdad? No es tan universal como la estructura del artículo, pero sí que es bastante importante. Entonces yo también puedo mirarme si alguna de las palabras que yo estoy buscando realmente estén dentro de este tesauro, ¿no? Yo puedo decir aquí, por ejemplo, igualdad. En el tesauro me dice igualdad de oportunidades, me dice igualdad social, me dice igualdad de oportunidades educativas, ¿no? Son las 3 opciones que me da. Si yo estoy atada a un tesauro a través de una revista a la que yo quiero escribir, pues yo tendría que limitarme bastante a todas las palabras que aparecen aquí, que son como códigos, ¿no? Si de repente tengo un poco más de libertad, no existe esa situación, y yo puedo poner la palabra que me parezca, yo puedo utilizar igualdad y nada más. Pero esa es otra cosa. Decimos 5 palabras y decimos 5 palabras clave y de repente eso no está bien dicho. A mí me gusta decir 5 terminologías. ¿Por qué? Porque
da lo mismo, van separadas por coma y tiene que tratar de 5 temas. Puede ser igualdad de oportunidades, y con que yo diga igualdad de oportunidades no son 3 palabras, estoy hablando de una sola terminología de referencia a mi artículo, ¿sí? Entonces yo me voy a servir, por ejemplo, de una palabra que puede ser esa, igualdad de oportunidades, ¿no? A ver, ¿quién me ayuda con otra? ¿Qué más puedo poner en el buscador? A ver, ¿quién me ayuda? Vamos a poner discriminación. Ay. Discriminación está aceptada, entonces puedo poner aquí discriminación. ¿Quién más me ayuda con otra palabra? ¿Qué piensan ustedes que puede ser otra palabra, otra terminología? A ver, ¿qué creen ustedes? Vamos a ver si ponemos derecho. Derecho está en el tesauro, entonces derecho. Me quedan 2. A ver. ¿Qué más puede ser? ¿Qué más puedo poner en el tesauro? Turismo. Ah, muy bien. Turismo también está. Dice turismo, turismo cultural, turismo ecológico, ecoturismo. Vamos a poner solamente turismo. Muy bien. ¿Qué más nos falta? ¿Qué más puede ser? Igualdad, discriminación, turismo, derecho. Vamos a ver, no es lo mismo que norma. A ver si está género. Me dice género humano. De repente no es tan específico. Yo Equidad. diría equidad o sociedad, ¿no? Sociedad también puede ser. Sociedad, me dice sistema social. Sociedad puede ser. Vamos a poner sociedad. Ya. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Ya está. ¿Cómo construyo el abstract? El abstract es el resumen en inglés. Entonces, pues simplemente me miro un traductor. Allá que me dice que no están viendo la pantalla. Aquí. ¿Cómo construir el abstract? El abstract es el resumen en inglés. Entonces me miro un traductor y traduzco lo mismo que estoy colocando arriba, debe ser lo que dice abajo. Aquí me dice keywords, que son las palabras clave, ¿no? Igualito. Y bajo aquí. Entonces ahora viene la introducción, ¿no? La introducción es la fundamentación teórica, el cuerpo de la investigación. Bueno, ya lo vamos a ver. Hagamos una pequeña pausa ahora para proyectarles un video que es un poco resumen de todas las cosas que les he venido enseñando el día de hoy y que hemos venido repasando, que yo sé que manejan muy bien porque la verdad es que veo que el nivel de este curso es muy bueno. Denme un segundo que ya se los voy a proyectar. Vamos a ver aquí. Uy. Ese momento. Me dicen cuándo. Me dicen cuándo estén viendo el... Ah, ya me lo están poniendo, ¿no? Ahora Mercedes me envió el video, se lo pongo, ¿no? Sí, sí, gracias, más bien. Estaba yo tratando. Ya. Muchas gracias. Ya, usted me dice ya. Conceptos básicos. Y empiece ya. ¿Qué es la investigación? No siempre han existido todos los conocimientos que tenemos ahora. Desde tiempos muy antiguos, el hombre tuvo que enfrentarse ante fenómenos totalmente desconocidos.
que lo llevaron a desarrollar la necesidad de investigar. Y la investigación se fue haciendo cada vez más y más elaborada. Por lo tanto, es un proceso sistemático, organizado y objetivo, que responde a una pregunta o hipótesis y aumenta el conocimiento y la información sobre algo que no conocemos. La investigación proporciona datos, información y conocimientos para la ciencia. Pero, ¿qué es ciencia? La ciencia es un conjunto de conocimientos racionales, ciertos o probables, que son comprobados de manera metódica. La investigación requiere de diferentes estudios para llevarse a cabo, como un estudio de campo. Se realiza en el medio ambiente donde se desarrolla el problema que se va a investigar. Estudio descriptivo. Sirve para describir las características más importantes del fenómeno que se va a estudiar. Estudio exploratorio. Su objetivo es auxiliar al investigador a definir el problema, establecer hipótesis y definir la metodología. Una vez en los estudios, comenzamos con la metodología, que es el conjunto de las técnicas, procedimientos y herramientas de todo tipo que intervienen en el desarrollo de la investigación. En otras palabras, es un conjunto de métodos. Un método es un proceso lógico a través del cual se obtiene conocimiento. Existen diferentes tipos de métodos. Método inductivo. De lo particular a lo general. Por ejemplo, si a la chica 1 le gustan las flores y a la chica 2 le gustan las flores, podemos concluir que a las chicas en general le gustan las flores. Método deductivo. De lo general a lo particular. Si en verano es la temporada de lluvia, deducimos que en junio y julio lloverá. Método analítico. Divide el todo en partes y las analiza. La pizza es nuestro todo y la podemos dividir para después estudiar sus componentes, analizándola. Método sintético. Reúne las partes y estudia el todo. Si cada uno de estos son nuestras partes, al unirlos, formaremos el todo, una canasta de huevos de Pascua. Método comparativo. Busca diferencias y similitudes entre dos objetos. Tenemos estos dos celulares, cada uno con diferente estilo, forma y tamaño, pero con la misma función. El método científico, uno de los métodos más importantes dentro de la investigación. Este consta de diferentes etapas. La observación, donde se examinan los hechos desconocidos. Posteriormente, se utilizan para realizar la hipótesis, que es una explicación provisional del cómo y por qué de los sucesos. Esta necesita de una comprobación, que se hace a través de la experimentación, al reproducir y observar el hecho, modificando las condiciones del mismo. Y por último, llegar a la conclusión, a través del análisis y la interpretación de los datos experimentales, con el fin de comprobar si la hipótesis es verdadera o no. Pero, ¿cómo vamos a aplicar los métodos en la investigación? La investigación usa procesos, procedimientos y técnicas para llevar a cabo los estudios. Ahora que ya sabemos más de estos conceptos, a investigar se ha dicho. A ver. El link del video me dicen. ¿Me pueden enviar la grabación de la conferencia? Sí. La grabación de la conferencia me parece que la están pasando porque eso lo editan y luego de que lo editan es que lo pueden ver ustedes. Y el link del video, yo se los puedo pegar por aquí, a ver. Uy, denme un segundo, ya lo voy a conseguir. Ya les pasé, doctora Mercedes. Ah, ya, wow. Es rapidísimo. Estaba buscándolo. A ver, envía el grupo de WhatsApp, sí. No sé si al chat.
¿Cuál es el video? No sé qué. Sí, bueno, es un poquito para refrescar conocimientos. Entonces, bueno, una vez hecho eso, vemos un poco más de clase y nos tomamos el tiempo para que hagan con calma el quiz, que siempre les pongo el quiz al último momento y tampoco la idea es esa, ¿no? Yo sé que abuso a veces del tiempo de ustedes, disculpen. A ver. Entonces, nos falta construir la introducción. ¿Cómo se construye la introducción? Para construir la introducción de la investigación, decimos introducción. A ver, ¿de dónde viene este concepto? Este concepto de introducción hace referencia al contexto que tiene el artículo científico, ¿sí? Ese contexto que tiene el artículo científico es la fundamentación teórica, o sea, es la parte del cuerpo de la investigación, lo que es donde están los autores, las citas, todo eso. Entonces, tiende o tiene una tendencia más o menos amplia a ser como que la parte más larga de la investigación. Y para mí es la más importante. Este es un criterio amplio. Hay personas que consideran que la discusión es más importante, hay personas que consideran que los resultados son más importantes, hay personas que consideran que las conclusiones son más importantes. O sea, desde mi punto de vista, lo más importante es la introducción. Entonces, se le llama introducción, pero es la fundamentación teórica, ¿sí? Le explicaba hoy a un estudiante que me preguntaba esto, me decía, pero ¿por qué se le llama introducción a la fundamentación teórica? Y le digo, bueno, fíjense, hubo un momento en el ámbito científico que empezamos a generalizar todos los contenidos de los artículos. Y dentro de los contenidos de esos artículos, pues empezamos a generalizar incluso la estructura de los artículos. Y por eso decimos que guarda esta estructura, ¿no? Ahora, ¿cómo construyo una introducción? ¿Qué me dice? ¿Qué tengo que saber para construirla primero? A ver. Ahí. Estoy tratando de abrir el chat. Ya va, espérense un segundo que no me abre. Ya. A ver, ¿quién me dice cómo la construyo? A ver. Ideas de cómo construir una introducción, antecedentes, objetivos específicos. Muy bien, Patricia. Los objetivos específicos sirven para esto, sí. Para construir la introducción, esos objetivos específicos que yo me había planteado inicialmente, me sirven de guía para construir la introducción. Entonces, pónganse que de repente mis 3 objetivos específicos venían verificados hacia el concepto de igualdad de género, las características de la igualdad de género en el derecho y el impacto de la igualdad de género en el turismo. ¿Cuál es la diferencia entre resumen e introducción? Me preguntan por aquí. Esa es una buena pregunta. La introducción es la fundamentación teórica de la investigación, es el punto más largo que tiene el artículo científico, mientras que el resumen es verdaderamente una síntesis de todos los aspectos. En la introducción yo no puedo hablar de conclusiones, en la introducción yo no puedo hablar de resultados, en la introducción yo no puedo hablar de discusión, en la introducción yo tengo que hacer como que el contexto teórico de la investigación. ¿Se acuerdan cuando hablábamos nivel teórico, nivel metodológico? La introducción es el nivel teórico del conocimiento, ¿sí? Entonces yo tengo que poner allí unas 3, 4, 5, 6 páginas en la cual yo te explique a ti todo el tema que tenga que ver con el artículo. Tengo que hablarte de conceptos, características, impacto, igualdad de género y turismo. O sea, tengo que mirarme lo que yo considere más importante cuando elaboré así en un documento aparte mis objetivos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo más importante? Es lo que yo les decía, cuando yo construyo teóricamente la investigación, yo digo que lo más importante de la investigación siempre va a ser lo que yo haya seleccionado sintéticamente, analíticamente, lo que yo haya seleccionado en mi objeto de estudio. Pero lo que yo seleccione o lo que yo plasme dentro de mi artículo tiene que ser dentro de lo más fundamental, tiene que ser lo más fundamental de lo más fundamental, porque el artículo se permite una extensión determinada. Entonces, la introducción o la fundamentación teórica debe tener unas 5, 6 páginas, casi que 5 páginas, para que es la oportunidad o el espacio que yo tengo para venderte esa idea. Entonces, cuando yo te estoy exponiendo esa idea, en esas 5 o 6 páginas, tengo que buscar la forma de ser lo más concreto o lo más viable posible, porque se puede dar la posibilidad de que yo escape
o que se me escapen algunos elementos que son sumamente fundamentales para que yo cumpla con esa construcción de diseño metodológico. Ese es otro tema. La teoría y la metodología no son aparte. Si yo te digo a ti que mi trabajo es cualitativo, mi trabajo tiene que ser cualitativo. Si yo te digo que mi trabajo es un diseño de investigación-acción, o es un diseño etnográfico, transversal, lo que sea, tiene que ser así, ¿sí? Entonces no son dos temas aparte o dos temas completamente separados. Más bien responden a los mismos criterios, ¿sí? Entonces, imagínense yo que yo construí esos 3 objetivos específicos y que esos 3 objetivos específicos que yo construí van hacia concepto de igualdad de género, características e impacto de la igualdad de género en el turismo. Imagínense. Entonces, ¿cómo hago yo para hacer esto, no? Lo primero que tengo que hacer es plantearlo, bueno, a mí me gusta plantearlo como si fuera una especie de subdivisiones, ¿no? Esas subdivisiones son puntos que yo voy a desarrollar dentro de lo que es el diseño de mi investigación, o lo que es el diseño, la introducción de mi investigación. Entonces, ahorita no está hecho así en este artículo, pero déjenme ver si está más abajo. Le voy a buscar un ejemplo que tengo aquí, que lo veo como más desarrollado. Ya va. A ver. Aquí está. A ver, les voy a compartir un ejemplo que es de una revista que yo tengo una publicación aquí que salió recientemente ayer, por casualidad, ¿no? Salió ayer esta publicación y está muy actualizado esto. Entonces, es justamente ese artículo, pero ya publicado. Se llama La igualdad de género en el derecho en el turismo en el Ecuador, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí, ven mi pantalla, ¿la están viendo? Es la pantalla del explorador. Ok. Entonces, fíjense cómo aquí yo construyo una introducción, ¿verdad? Y este artículo, esta revista, tiene introducción y fundamentación teórica. Nosotros vamos a asumir que la introducción y la fundamentación teórica son una sola, porque normalmente son una sola. Esta revista tiene la característica de que mantiene una estructura que es un poco antigua para los artículos. De hecho, nos piden a veces que escribamos muchas páginas aquí, que no es lo que normalmente se hace. Entonces, imaginemos que aquí, en vez de decir fundamentación teórica, dice introducción. Que es el mismo contexto, ¿no? Del documento. Entonces, por ejemplo, me dice igualdad de género, ¿no? Está separado por subtemas. Luego el segundo subtema es el derecho a la igualdad de género en el Ecuador. Y el otro subtema es el derecho a la igualdad de género en el turismo en Ecuador. Cuando yo te planteo un diseño de esa manera, yo sé que mi parte teórica de la investigación tiene esas 3 cosas. Y que esos 3 temas tú me los vas a desarrollar en esos ítems, ¿no? Entonces yo sin leerme, porque fíjense que no me lo estoy leyendo, yo no me estoy mirando ahorita lo que dice cada cosa del artículo, sin leerme el artículo, yo solo bajando, ya yo sé qué puntos más importantes tú estás tomando dentro de la investigación. Y ahora lo que te falta, una vez que te planteas esos objetivos específicos, y fíjense qué importante es plantearse los objetivos, ¿por qué? Porque el objetivo general se me va enfocado hacia el título, me sirvió ya para el resumen, y ahora los objetivos específicos que me sirven para la construcción teórica de lo que es el cuerpo del trabajo, que no solamente es el cuerpo del trabajo, no solamente es una construcción teórica, sino que además me señala o me establece el contexto en el que se desarrolla o en el que se va a desarrollar mi investigación. Entonces, cuando yo hago todo esto, yo digo, oye, queda mucho más claro la forma en la cual voy a desarrollarlo, pero ¿cómo escribo? Para escribir, yo tengo que hacer uso, ¿verdad? Primero de qué? ¿Qué me dice? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para escribir? A ver. A ver. ¿Cómo me escribo yo 5 páginas? ¿Quién me dice? 5 o 6 páginas. ¿Cómo las escribo? A ver. Primeramente leyendo, leyendo y leyendo. Es una buena idea, exacto. Revisión literaria, ¿se acuerdan que lo vimos? Enfoque cuantitativo, enfoque cualitativo.
Lo primero, antes de sumergirme incluso a veces en el campo de estudio, tengo que revisar literariamente. ¿Qué es lo otro aparte de la literatura necesaria que yo tengo que saber hacer? A ver. Clasificar de pronto la información que tengo, cuál es la que me sirve o cuál es la relevante para lo que yo deseo escribir. Muy bien, muy bien. Y tal y como también dice la compañera Yomara, aquí que estoy leyendo, un arqueo bibliográfico, bajar toda la literatura necesaria, leer la introducción una vez clasificado, seleccionar la información. Sí, yo puedo hacer una carpeta en Word, perdón, en la computadora, donde digo esto es del concepto de igualdad, esto es de los tipos de igualdad, esto es de las características de la igualdad. Ya, pero ¿qué falta? Hacer fichas sí puede ser para guiarme, pero ¿qué falta? Pues fíjense, lo más importante para escribir es saber citar. ¿No les parece que eso les estaba faltando ahí? Porque si yo no sé citar, yo lo tengo muy difícil para poder escribir, porque yo tengo que saber, o sea, primero, los diseños que se basan en sí mismos únicamente son prácticamente los de teoría fundamentada. Y para yo lanzarme un diseño de teoría fundamentada, que es un diseño netamente teórico, que solamente se basa en sí mismo, tengo que estar descubriendo sinceramente algo que, imagínense, el COVID el 1 de noviembre, por así decirlo. Cuando el COVID el 1 de noviembre, o sea, una cosa que era demasiado nueva, ¿no? En ese momento, nadie nunca había escrito nada sobre el COVID, ¿sí? Entonces, un diseño que se basa solamente en sí mismo es complicado de comprender, ¿no? A menos que yo esté descubriendo un fenómeno sumamente nuevo, que en el mundo que vivimos, lleno de tantas tecnologías, es complicado, ¿sí? Al lado de eso, ¿qué más puede haber? Bueno, al lado de eso yo tendría que hacer uso de lo que dicen los demás autores, ¿no? Y para yo hacer uso de lo que dicen los demás autores sin caer en un plagio o algún tipo de ese tipo de cosas, yo tendría que aprender cómo citar. Entonces, ¿cómo se hace una cita? Para hacer una cita, yo tengo que mirarme primero el contexto en el que voy a hacer la cita. Puedo utilizar las normas APA, puedo utilizar el estilo Vancouver, puedo utilizar algún otro estilo de escritura, ¿sí? En Latinoamérica, que es donde nosotros nos desarrollamos prácticamente, se utilizan las normas APA. ¿Cómo cito en una norma APA? Me dicen aquí, las citas ayudan a fundamentar lo que se escribe. Muy bien, sí, Pedro. Y saber unificar con el punto de vista de quien lo realiza. Exactamente, dos cosas que tenemos que hacer. Entonces, ay, no había visto la hora. Pensaba que eran las 7:30, han sido las 7:52. Se me fue rapidísimo el tiempo hoy. A ver, en la actualidad está vigente la 7ª edición. Sí, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a dejar las citas para toda la clase que viene. Toda la clase que viene, ustedes me van a traer distintos textos que tengan escritos de alguna investigación de ustedes y vamos a ir haciendo un ejercicio en el cual yo les explique cómo hacer una cita. Primero les voy a explicar cómo hacer todos los tipos de citas y luego de eso vamos a ver cómo lo practican ustedes conmigo, ¿sí? El día de hoy vamos a cerrar ahorita para que Edgar pueda hacerles el quiz, que es la actividad que queda pendiente porque ya proyectamos el video. A ver, cada día he tenido que proyectarles un video. Es solo que yo me siento aquí y hablo y hablo y hablo y hablo y hablo y hablo y se me olvida todo. Hoy día ni siquiera vi la hora, pensaba que era más temprano. Entonces, bueno, Edgar. No, estaba bien hasta ahí. Chicos, bueno, seguimos, señores participantes, seguiremos entonces el día sábado. El día sábado, no, Edgar, porque ya mañana no tenemos jornada, ¿no? El día sábado, sí, para Hola, que, Yomar. claro, para que vayan repasando un poco todo lo que se ha venido trabajando estos 3 días. Y el día sábado ya entramos en el mismo horario y ya con la última jornada.
Bueno, Sí. antes de despedirnos, recalcarles nuevamente, uno de los objetivos de los diplomados que nosotros estamos ofertando es precisamente motivarlos a que puedan escribir. Entre las modalidades de titulación de los diplomados tenemos la elaboración de monografía, elaboración de ensayo, elaboración de reseña de libro, elaboración de artículo de revisión y elaboración de artículo de investigación. Por tanto, aquellos que estén motivados a escribir, pueden registrarse en este diplomado, van a tener herramientas que van a reforzar el trabajo que ya vienen realizando y culminar con el artículo y luego elevar ese paper a una revista indexada. Bien, bueno, ¿qué más? Desearles lo mejor, feliz resto de jornada, cuídense mucho, no salgan de casa. Será Que hasta el estén día muy sábado. bien. Hasta luego, Edgar, que estén muy bien. Hasta luego para todos. Hasta el día sábado. Nos vemos. Un abrazo. Otro para ustedes. Hasta luego. Hasta el sábado. Gracias, Pedro. Hasta luego. Que estén muy bien.